Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Ya vamos quedando menos. Aquí siempre pasa. Sí, es normal esto. Además, saben que se graba. Empezamos. Bueno, está bien, está bien. Con esta charla cerramos el ciclo de 3 conferencias en las que hemos hablado del legado de los Rosacruces y el legado particularmente de la Rosacruz moderna, de las escuelas surgidas del contexto de la teosofía, y por eso pensaba que podía ser interesante ver un poco qué dirección tomó la Rosacruz a partir de un poco de todas las ideas teosóficas, ¿no? Y vimos en la primera sesión los servicios de curación que vertebraban un poco todo el movimiento Rosacruz moderno. El servicio de curación tal como lo diseñó Max Heindel, que escuchamos, que me habéis pedido la música del servicio de curación, el himno de entrada, el himno de salida, que escuchamos la última vez. Está en la página web de la Fraternidad de Rosacruz de Max Heindel. Si buscáis en el Google encontraréis fácilmente la página y allí encontraréis documentos, podéis ver incluso el texto del servicio de curación, que es muy bonito. Y bueno, podéis comparar también un poco, ver un poco lo que hacen los Rosacruces, que le dieron, claro, trabajaron todo el tema de la curación dentro de un templo con unos himnos, con una serie de elementos que de alguna manera hacían que los participantes del servicio entraran de alguna manera con más intensidad, ¿no?, en aquello que se estaba haciendo. Y además el servicio de curación ponía un poco como también sucede aquí, ¿no?, ponía unas exigencias de pureza, que al final esas exigencias de pureza iban, de alguna manera, era como un aspecto nuclear del trabajo espiritual, ¿no?, de la fraternidad. O sea, es decir, para poder participar en los servicios de curación había que tener un nivel de pureza, como era, pues, por ejemplo, el vegetarianismo, no beber alcohol, etc. Una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, me parecía importante en la primera sesión plantear esto, ¿no?, para que viéramos, ¿no?, es decir, un poco un trabajo espiritual montado, articulado un poco sobre estos trabajos, servicios de curación, comportan un nivel de pureza que me parecía que era uno de los primeros compromisos de la Rosacruz. En la segunda sesión estuvimos hablando, fue un poco más complicada, debo decir que a mí me costó un poco, es decir, era un poco más complicada porque lo que intenté hacer era relacionar o mostraros un poco la influencia de la filosofía oriental, tal como había venido a través de la teosofía, en todos esos movimientos rosicrucianos, ¿no? Es decir, como por ejemplo en el camino que planteaba en el año 1907 Rudolf Steiner como la iniciación de los Rosacruces, habían elementos que eran muy orientales, como era pranayama y demás, ¿no? Es decir, que por un lado dieron la espalda a Oriente y dieron la espalda a todos esos elementos orientales del yoga o del budismo, pero por otra parte los incluían, es decir, como si tuvieran su origen en la tradición occidental, que no lo tienen, ¿no? Entonces, claro, yo lo que llamé la atención fueron cómo habían cosas que venían de Oriente y que se incorporaron en el movimiento Rosacruz, que pretendía ser un movimiento puramente occidental. Y por tanto entiendo que no se puede hoy en día, de estos movimientos, aparte que salieron de la teosofía, no se puede hablar de una pureza occidental, porque no es cierto, ¿no? Y creo que lo demostré con algunos elementos. Tenéis la conferencia grabada, a pesar de que está, no sé qué pasaba, pero con la voz, que entre lo que yo me encasquillo ya de normal y lo que se encasquilla el vídeo, yo me reí mucho, pero pensé, bueno. Pero bueno, ahí está. Vuelvo a insistir que era un trabajo un poco complicado, ¿no? Es decir, porque claro, el tantrismo, el yoga y todo esto, según cómo suena, un poco como fuerte, ¿no? Y entonces, pues bueno,
Es decir, que unos determinados ejercicios, unas determinadas prácticas de pureza o de preparación o de meditación que tienen ese origen oriental es un poco, bueno, es un poco valiente, ¿no? Es decir, bueno, y hoy en la charla de hoy lleva por título Cristian Rosacruz. Hoy ya nos centramos en el ideal. Ninguna escuela de misterios, ningún misterio se organiza o se monta sin un, ¿cómo diría? Sin un referente, ¿no? Es decir, está claro que cuando uno empieza a trabajar en una escuela espiritual, empieza a hacer un trabajo de pureza, de preparación, etcétera, etcétera, tiene un ideal de fondo que es el que le inspira, ¿no? Y para los Rosacruces, obviamente, ese ideal es Cristian Rosacruz. Por eso la conferencia lleva el título Arquetipo de los Nuevos Misterios, porque todo misterio siempre tenía, las religiones antiguas, siempre tenía un arquetipo, bien fuera una divinidad, o bien en tiempos modernos y en el contexto del cristianismo, como ya una divinidad en principio no podía ser, era un personaje, o como veremos en esta conferencia, el cuerpo etérico de Cristian Rosacruz. Y este era el referente espiritual, digamos, el arquetipo a lo que los Rosacruces aspiran, ¿no? Llegar a conectar con ese cuerpo etérico de Cristian Rosacruz. Bueno, esta diapositiva la he pasado bastantes veces, pero para mí es bastante nuclear. ¿Se ve? Sí. En esta diapositiva explico un poco lo que a lo largo de los siglos ha sido la Rosacruz, ¿no? La Rosacruz fue primero una fraternidad evangélica en el siglo XVII, que es cuando aparece una orden masónica, es decir, en el siglo XVIII, y en el siglo XIX y finales del XIX y XX, en el contexto de la sociedad teosófica, fue una escuela de misterios. Entonces, claro, la fraternidad evangélica tenía, pues, allí está muy claro, allí aparece el Cristian Rosacruz como el personaje, allí aparece Cristian Rosacruz como un personaje legendario. La orden masónica, sabéis que tiene otro referente, el gran maestro, el maestro, digamos, de la francmasonería, sabéis que es Hiram Abiff, el constructor del templo de Salomón, tal como cuenta el libro de las Crónicas y el libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Allí se habla de un constructor, el que construyó el templo, y este es el referente, por lo menos, de los 3 grados principales de la masonería, de aprendiz, compañero y maestro, ¿no? Es decir, todos los maestros, de alguna manera, representan, o sea, en la iniciación, en la exaltación de grado de maestro, se representa un ritual en torno a la figura nuclear de Hiram Abiff, el maestro constructor, de la muerte y transformación de Hiram Abiff, ¿no? Y en la escuela de misterios, claro, yo, como os dije en la primera conferencia, claro, la doctrina secreta se construyó, se elaboró, se desarrolló primero a partir de una serie de libros originariamente budistas en el Tíbet, ¿no? Y en torno a la idea del budismo esotérico, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una moderna escuela de misterios, veremos que a este personaje, este nuevo arquetipo, también de alguna manera incorpora elementos de la filosofía budista. La moderna escuela de misterios Rosacruces, surgida del movimiento teosófico, construyó templos, vimos los templos, vimos los rituales, propuso una iniciación con claras influencias, y aquí lo vimos el otro día, del budismo y del yoga. Solo le faltaba un ideal, un arquetipo, una figura central referencial de los nuevos misterios Rosacruces. Y este arquetipo fue el cuerpo etérico de Cristian Rosacruz. Ya solamente en la... Claro, aquí ya no es únicamente Cristian Rosacruz, sino que es el cuerpo etérico de Cristian Rosacruz, que, como veréis, es un cuerpo inmortal que ha ido de alguna manera absorbiendo
toda una serie de ideas y de ideas muy nucleares de los diferentes movimientos de los que he ido hablando. Todo eso ha ido enriqueciendo ese cuerpo etérico que desprende tanto luz como sabiduría. Entonces, la idea del cuerpo etérico, cuando hablo del cuerpo etérico de Cristian Rosacruz, me estoy refiriendo al cuerpo de sabiduría, ¿no? Al cuerpo de sabiduría de Cristian Rosacruz. Es decir, toda la sabiduría que, de alguna manera, forma ese cuerpo, esa luz, ese aura, ¿no? Que es el que inspira a los Rosacruces. Y entonces una nueva leyenda Rosacruz se construyó con elementos de la antigua fraternidad cristiana, de la masonería y de la teosofía. Todos estos elementos fueron construyendo, fueron enriqueciendo a este arquetipo. ¿Qué es el cuerpo etérico de Cristian Rosacruz? Es un cuerpo etérico creado a partir de las siguientes personalidades: el maestro francmasón del Templo de la Humanidad, ¿no? Hiram Abiff, el primer iniciado cristiano. Ahora veréis un poco con más detalle todo esto, porque la conferencia de hoy espero que sea un poco menos densa que la de la otra vez, porque lo que os explicaré son más o menos cuatro historias, Es decir, el primer iniciado cristiano, un bodhisattva cristiano. Veréis que cuando Steiner construye la historia de la encarnación precedente a la que fue Cristian Rosacruz en el siglo XV, una encarnación que tuvo lugar en el siglo XIII, la Edad Media, aparece con todos los elementos de un bodhisattva. Y un místico alquimista que había logrado la inmortalidad en la última de las encarnaciones importantes, de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando Steiner hablaba de esa personalidad etérica de Cristian Rosacruz, habla de muchos personajes más relacionados o vinculados. Pero claro, en el momento en que el cuerpo etérico se transforma en un arquetipo, ya muchas personalidades pueden conectarse a él y expresar información de alguna manera de esa sabiduría, o sea, trasladar algo de esa sabiduría. Por eso cuando se habla del conde de Saint-Germain, por ejemplo, ¿no? Es decir, que a mí siempre me preguntan, Rosacruz, pues ¿sabes quién es el conde de Saint-Germain? No, pues no, muy bien, no sé quién era, ¿sabes? Que se supone que, bueno, el conde de Saint-Germain históricamente, es decir, históricamente era un personaje que efectivamente existió en la corte de Luis XVI, ¿no? Este personaje, que estuvo muy próximo a la Revolución Francesa, en algunas de sus obras y en algunas de sus apariciones expresó algo de esa sabiduría de Cristian Rosacruz. ¿Era Cristian Rosacruz? No lo sé. Lo que sí que hacía era expresar algo, o sea, que tenía una conexión con ese cuerpo etérico de Cristian Rosacruz. Eso es incuestionable. ¿Vale? Estoy hablando siempre del contexto de estos movimientos espirituales, ¿no? Es decir, hay que hacer un poco abstracción de todo lo que sabemos aquí, de lo que son maestros ascendidos y de alguna manera las relaciones que estos maestros tienen dentro de la fraternidad blanca, ¿no? Es decir, aquí yo no entro. Un día podríamos hablar de cómo se revela, cómo se manifiesta esto, ¿no? Es decir, que estoy hablando únicamente de lo que los maestros rosacruces construyeron, ¿no? Ese arquetipo que entre todos ellos fueron elaborando para crear ese referente nuclear de los misterios, de los nuevos misterios rosacruces. Bueno, a mí esta figura siempre me ha parecido una representación de ese cuerpo etérico de Cristian Rosacruz. Y, como veréis, lleva una rosa en el pecho. No se ve muy bien si este dibujo es de un tal Jofra, que había sido alumno de la escuela del Lectorium Rosicrucianum, de la escuela de la Rosacruz de Oro. Pintó esta imagen que se encuentra en el centro que tiene la escuela Rosacruz de Oro en Suiza. Este cuadro está allá y se ve que lleva ceñido, lleva aquí lleva como una cruz, como un par de cinturones, ¿no? Unos cinturones que ciñen, una cinta que le ciñe el pecho, que le rodea por encima casi del diafragma, ¿no? Es decir, y ahí lleva la cruz.
Esta es una imagen que se explica en las bodas alquímicas, cuando Cristian Rosacruz sale de viaje, lleva esta cruz en el pecho. Y la rosa de oro, la rosa del corazón, en el centro del pecho. Que es, bueno, decía, ¿no? Dice, la fuente de devoción, el amor y la compasión. Lleva ceñido el pecho con una cruz y 5 rosas, 2 en las manos, 2 en los pies y una en la frente, 2 serpientes en la mano, porque tiene, Cristian Rosacruz tiene mucho de hermético. Una persona que no conoce mucho, un helenista por ejemplo, que no conoce mucho el personaje de Cristian Rosacruz, que no conoce la historia la historia moderna, digamos, ¿no? Es decir, donde se da el tema del siglo XVI, por ejemplo, pero sí conoce la mitología griega, verá en este personaje alguna referencia a Hermes, ¿no? 2 serpientes en la mano y la glándula pineal activa en la coronilla, ¿no? Es decir, de hecho es como si este gran óvalo que le rodea tuviera también como centro, ¿no? La glándula pineal fuertemente activa, ¿no? Y está rodeado por una preciosa aura dorada, pero fijaos que alrededor violeta. Si os acordáis también de lo que hablamos el otro día, ya hablamos un poco del violeta, que es la mezcla del rojo y el azul, que son los 2 colores de la sangre, ¿no? Es decir, la sangre arterial y la sangre venosa, ¿no? Y ya vimos cómo, por ejemplo, en el tantrismo, las divinidades tántricas, muchas son de color azul y roja, copulando, ¿no? Es decir, y que muchas de ellas tienen auras de este color violeta, al entremezclar, digamos, los dos colores. A ver. Aquí. ¿Qué es el cuerpo etérico de Cristian Rosacruz? Un cuerpo etérico creado a partir de las siguientes personalidades. Y aquí veremos un poco lo que los personajes fundamentales, ¿no? Esto que está, estoy yendo para atrás. No, esta idea. El cuerpo etérico dice está formado por las siguientes personalidades. Aquí ya de alguna manera de forma un poco más precisa: Hermes Trismegistos, y ahora veremos por qué vínculo tiene Hermes Trismegistos con la Rosacruz, con el movimiento Rosacruz. Hiram Aviv, el maestro francmasón en una pasada encarnación. Hermes Trismegistos, según la tradición, habría sido digamos el fundador de una orden, si bien el Corpus Hermeticum, como veremos en los próximos días en el Escorial, que hablaremos del hermetismo. Bueno, contextualizaremos un poco el hermetismo en su época, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el hermetismo, Hermes, el gran sacerdote del templo de Hermes, es mucho más antiguo que el hermetismo que es de una etapa, digamos, de los primeros siglos de la era cristiana, ¿eh? Pero bueno, Hermes, el fundador de la orden hermética. Después Hiram Aviv, el fundador de la francmasonería. Juan, el primer iniciado por el Cristo. Y aquí los maestros rosacruces fueron hilvanando, y ahora veréis un poco la historia, una historia que iba uniendo a todas estas personalidades, y que todas estas personalidades iban enriqueciendo a este arquetipo, a este cuerpo etérico. También un yogi bodhisattva nacido en el siglo XIII, y por último Cristian Rosacruz, del siglo XIV-XV, fundador de la orden mística de alquimistas cristianos del siglo XIV-XV. Bien, no sé si se ve bien ¿se entiende esto que se ve? Sí. Bueno, ahora os explicaré un poco qué es esto. Este es un cuadro que no sé ni quién es el autor, ni de dónde ha salido. Creo que es una señora, no sé de dónde es. Pero lo que me gustó de este cuadro, y rápidamente, bueno, era una litografía, pedí rápidamente que me hiciera una fotocopia y me la llevé de una conferencia en un centro antroposófico en Inglaterra. Este cuadro me impresionó muchísimo, y este cuadro es un poco el centro de lo que os explicaré esta tarde. Digamos, en imágenes las historias que os contaré esta tarde. Este cuadro
llegó a mí, ya digo, no sé quién es el autor, y tengo la fotocopia y la escaneé para poderla mostrar y divulgar, porque me parece impresionante. Tenemos tres, digamos, como este templo, ¿no?, que tiene como tres Escenarios. sí, bueno, tres escenas o tres capillas, ¿no? Es decir, en la primera capilla vemos, a ver si alguien sabría, bueno, ya os lo he dicho un poco. Salomón, Debe existir es un arte, ¿no? no. Salomón, Balquis, la reina de Saba, e Hiram Abiv, el maestro constructor, el maestro que construyó el templo. Que ahora veremos un poco toda la historia que hubo entre este triángulo, ¿no? Es decir, cómo se triangularon las relaciones entre estos tres personajes. Este de aquí parecería José de Arimatea recogiendo en un grial recogiendo la sangre de Cristo, pero en realidad yo creo más bien que este personaje es un personaje que ahora también explicaré un poco. También escuché en una conferencia, me pareció interesantísima, una conferencia de un antropósofo francés, creo que era, que explicaba quién fue Juan el Evangelista, ¿no? Y porque Steiner hablaba de que Hiram Abiv volvió a nacer en la época del misterio del Gólgota y volvió a nacer como el primer iniciado por el Cristo. Y según Steiner, este primer iniciado sería Juan el Evangelista. Y ahora os explicaré un poco toda esta historia. Y esta tercera y última tal vez sea la más difícil de incluso de comprender, pero veréis aquí lo que hay es un niño blanco, casi transparente, dentro de como una especie de urna, que es como una especie de diamante, y 12 sabios, que el primero parece que va como lanzado, parece que sea un guerrero, pero son 12 sabios que encarnaban 12 periodos distintos de la historia de la humanidad. Y este es el pequeño bodhisattva del que os hablaba, que este personaje se llama Humanus, y lo saca, el doctor Steiner lo saca de un poema de Goethe que se llama Los Misterios, de Geheimnisse, ¿vale? Y allí Goethe habla de un personaje, no da muchas pistas, ¿no? Es un poema que lo relaciona con la Rosa Cruz, y de ahí Steiner hace una interpretación muy bonita, ¿no? Y dice que este personaje Humanus, del que hablaba Goethe, fue la encarnación previa a Cristian Rosacruz. Bien, los maestros Rosacruces parece que estaban bastante de acuerdo, porque en una serie de conferencias que tuvieron lugar en distintos puntos de Europa de la escuela de la Rosa Cruz de Oro, consagradas a la revolución de Acuario, se llaman las conferencias de Acuario, fueron en concreto 5 conferencias, tenían que ser 7, pero me parece que fueron 5. En una de ellas, que se habló de la fraternidad de la Rosa Cruz, la señora Catarose de Petri leyó fragmentos de las conferencias de Neuchâtel en Suiza, y además esa conferencia creo que tuvo lugar en Suiza. Leyó fragmentos de este texto de Rudolf Steiner, como diciendo, bueno, os voy a explicar uno de los misterios, ¿no? Es decir, quién fue Cristian Rosacruz, una de las identidades. Claro, esta historia que os contaré de Humanus, de este personaje de los misterios, está fuertemente cargada de elementos budistas, ¿no? Es decir, porque este personaje es un niño que se vuelve transparente, es decir, que tiene mucho que ver con el yoga tántrico del que se hablaba en ti. Por eso me empeñé el otro día en mostraros todos estos elementos, porque me parecen fundamentales, ¿no? Bueno, aquí os he explicado un poco con detalle. Bien, vayamos ya por partes, vayamos empezando a explicar las historias, ¿no? Hermes Trismegisto. ¿Quién es Hermes Trismegisto? Se encuentra en el origen de la Prisca Teología. La Prisca Teología fue la tradición de maestros, de sabios de Occidente, y fue elaborada en el Renacimiento. Se llamó Prisca Teología a una cadena de sabios, y en el origen de esta cadena, Basilio Ficino y los sabios del Renacimiento pusieron a Hermes Trismegisto. Dijeron que era un profeta más antiguo
porque había anunciado la venida del Logos, la venida del Salvador, de la venida de Jesucristo, ¿no? Y bueno, y realmente era el sacerdote de Egipto, supremo hierofante de los misterios egipcios, y fue designado como una referencia espiritual de la Rosa Cruz, sobre todo por Jan van Reichenborch en la obra La Gnosis Original Egipcia. Este tal vez sea la aportación del señor Jan van Reichenborch, uno de los últimos maestros. Los vimos a Rudolf Steiner el primero, que además Rudolf Steiner, cuando habló más de la Rosacruz y los misterios rosacruces, fue cuando estaba en la Sociedad Teosófica. Es decir, que sabéis que estuvo del año 1900 al 1913, que es cuando se produce la ruptura, ¿no? Y funda la antroposofía. Pues cuando más habló de rosacrucianismo fue durante sus años como teósofo, y dio una, como os comenté, dio una conferencia muy importante. Bueno, organizó uno de los encuentros internacionales de conferencia internacional de la Sociedad Teosófica en Múnich. Él habló de los misterios rosacruces, y es a partir del año 1907 donde empieza todo este gran movimiento teosófico rosicruciano. Después Max Heindel, que fue alumno de los cursos de Rudolf Steiner, y Jan van Reichenborch fue alumno de la escuela, estudiante de la escuela de Max Heindel, ¿no? O sea que esta es un poco la sucesión de maestros y la sucesión de escuelas: la antroposofía, la fraternidad Rosacruz de Max Heindel y la Rosacruz de Oro, el Lectorium Rosicruciano. Esta es un poco la... Ya, voy para atrás. Bien, esto es tal vez un poco complicado, pero yo creo que en este contexto se entenderá bastante bien, ¿no? El movimiento Rosacruz está vinculado al pensamiento hermético por tradición. Bueno, cuando uno lee la Fama Fraternitatis o las Bodas Alquímicas, encontrará constantes referencias al hermetismo. ¿Por qué? Porque el hermetismo fue una de las grandes aportaciones, uno de los grandes descubrimientos del Renacimiento. Aquí no quiero avanzar cosas de las conferencias que daré en el Escorial, pero bueno, quedaros un poco con esta historia, ¿no? Es decir, el movimiento Rosacruz es un movimiento hermético, fundamentalmente hermético. Lo que pasa es que no es exclusivamente hermético, sino que es hermético y cristiano. Por eso los rosacruces eran místicos cristianos y alquimistas. Y la alquimia sabéis que es el gran arte hermético, ¿no? Los maestros rosacruces relacionaron los periodos culturales post-atlantes de la siguiente manera. Vale. Steiner habló de que tras en nuestra época, digamos, en la historia reciente, digamos, los periodos de alguna manera los periodos actuales de desarrollo de la actual humanidad, ¿no? Él los dividió en 7 periodos culturales. Y él puso el acento, dijo, bueno, ya creo que no se debería hablar de subrazas, ¿no? Sino que debería hablarse más bien de periodos culturales, ¿no? Y entonces habló de 7 periodos culturales. Pero en realidad se está refiriendo a subrazas. Dice que en el periodo Atlantes sí que se podía hablar de subrazas, pero en nuestra época decía que había que dejar un poco de lado y centrarse en lo que aportaron las distintas subrazas, ¿no? Es decir, a la cultura y al desarrollo de la humanidad. Y se habló de un primer periodo, el periodo proto-hindú, en el que los 7 rishis habrían compendiado y habían reelaborado toda la sabiduría atlante. Por eso eran 7 rishis que de alguna manera encarnaban o recogían toda la sabiduría de los 7 periodos atlantes, ¿no? Y la reescribieron en los Vedas, o parte de ello en los Vedas. Y en los Vedas y en las Upanishads veremos sobre todo que se pone el acento en la unidad de la divinidad, ¿no? En el segundo periodo él habló de un periodo protopersa, donde el gran iniciado, el gran digamos director de ese periodo fue Zaratustra, Zoroastro, y en este periodo se desarrolló sobre la idea de la dualidad, ¿no? La dualidad de principios. En el tercer periodo, que sería el periodo egipcio, pero también de las grandes civilizaciones de Asia Menor, de babilónico caldeo,
Hermes Trismegisto sería uno de los personajes nucleares, ¿no? Y él aportaría la idea sobre todo de la Trinidad. Se puede decir que de alguna manera en nuestro... Bueno, ahora os explicaré un poco la relación que hay entre estos periodos, ¿no? El cuarto periodo grecorromano sería el momento en el que se establecerían los 4 elementos, el cuaternario, el arte, etcétera, etcétera, y sobre todo el desarrollo. Tuvo lugar en este periodo, tuvo lugar el misterio del Gólgota y la formación del yo. Y entonces, ya en esta época, en la actual época, Steiner mantenía que los misterios esenciales o los misterios nucleares tenían que ser los misterios rosacruces. ¿Por qué? Porque estaban relacionados con la tercera época. ¿Recordáis un poco cuando hablamos del cuerpo físico, el cuerpo etérico, cuerpo astral? El yo, hablaba Steiner, ¿no? Sería el nuclear, el poder del pensamiento. Y entonces Manas, Buddhi, Atman estarían relacionados, Manas con el cuerpo astral, Buddhi con el cuerpo vital, con el cuerpo etérico, y Atman estaría relacionado con el cuerpo físico. Pues esta misma regla se aplicaría a los periodos culturales. Y entonces, en el actual periodo anglo-germánico, en el que el hombre ya estaría capacitado para desarrollar un yo espiritual, para poder desarrollar manas, para poder trabajar sobre el vehículo etérico, sobre el vehículo astral, esta época cultural estaría relacionada con el periodo egipcio, babilónico, caldeo, y por eso la Trinidad era un elemento esencial. El sexto periodo cultural posatlante estaría relacionado con los misterios maniqueos y vendría el maniqueísmo. Sabéis que fue un movimiento cristiano gnóstico que se desarrolló en Persia, y que tiene esta dualidad de principios también, ¿no? Curiosamente recoge esta lucha entre el bien y el mal. Zoroastro hablaba de Ahriman y Ormuzd y Ahriman, ¿no? Es decir, y Mani hablaba de la luz y las tinieblas en un juego mutuo. Entonces, claro, lo interesante, que los misterios rosacruces ya de alguna manera tendrían que apuntar hacia estos misterios maniqueos, y por eso la escuela de la Rosacruz de Oro barajó entre ellos el nombre de orden maniquea. Se hablaba de que el bien, la luz, tenía que hacer un sacrificio y entregarse a las tinieblas para ser devorada por las tinieblas, y que que las tinieblas, en las tinieblas pudiera darse el germen del bien y de la luz, para que después la luz desde dentro pudiera transformar a las tinieblas. Y por eso el maniqueo lo que hacía era un gran sacrificio. Y de hecho, el maniqueísmo, la orden de los maniqueos, sufrió lo que no se ha imaginado, ¿no? Es decir, fue perseguida en todas partes. Os diré algo de lo que estoy investigando y que espero poder hablar algún día. El maniqueísmo llegó hasta la China. Y en su huida, es decir, de Persia y de todas partes por las que fue perseguido, llegó hasta la China, y curiosamente tuvo una cierta simbiosis, una cierta relación con el budismo. Hasta el punto que hay un edicto del emperador chino, no sé de qué es, por el siglo VI, VII más o menos, del emperador chino, en que dice, condena el maniqueísmo y dice, ojo, porque eso no es budismo. Dice, eso sí quiere que lo platiquen los occidentales, pero esto, los budistas, esto no es budismo. Y esto hay un edicto de un emperador chino que lo dice, ¿no? Y curiosamente, es el siglo VI más o menos en el que Padmasambhava escribe el libro tibetano de los muertos, donde empieza a describir una serie de mandalas en los que hay el juego de estas polaridades. Parece ser que Padmasambhava, el fundador del budismo tántrico, se habría inspirado en el maniqueísmo para escribir su obra, que inspira después toda la tradición budista, la budista vajrayana, ¿no?, de la que hablamos el otro día. Pero bueno, esto es algo que tengo ahí y que estoy trabajando, ¿no? El séptimo periodo cultural posatlante, claro, y aquí es donde yo vi vi un poco
Es decir, la escuela rosicruciana, la escuela Rosacruz, el lector rosicruciano trabaja muy bien todo el tema de, a partir del gnosticismo, la polaridad entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Pero de pronto, bueno, es decir, yo por el contacto que tuve con el yoga y además viendo el yoga, la gran expansión que tiene el yoga, el Vedanta y toda la filosofía oriental, ¿no? Bueno, pensé que era una herramienta muy interesante, si no para el presente, para el futuro. Y bueno, a ver, cuando se habla hoy en día de que en los Estados Unidos hay 20 millones de practicantes de yoga, para mí está muy claro que se está preparando algo, ¿no? Es decir, igual no en fechas muy recientes, pero probablemente estas almas que hoy en día están practicando el yoga y están de alguna manera conectando con esta tradición, es muy probable que en próximas encarnaciones ya tengan herramientas para poder trabajar, es decir, lo que decía Steiner, ¿no? Es decir, para poder trabajar precisamente el misterio del Atman, el misterio de la unidad, ¿no? Es decir, bueno, bien, ¿por qué os explico todo esto? Os explico todo esto porque el quinto periodo posaldante, el quinto periodo cultural anglo-germánico que llamó Steiner, estaba estrechísimamente vinculado con el periodo egipcio y con Hermes Trismegisto, ¿no? La Rosacruz estaría relacionada con el pensamiento de Hermes Trismegisto. La idea egipcia de la Trinidad aparece constantemente en la obra alquímica de Cristian Rosacruz, como el Trigonuminium, como los 3 templos de las bodas alquímicas, como los 3 principios de la obra alquímica que tenéis aquí representados. No sé si conocéis un poco toda esta simbología, ¿no? Es decir, aquí tenéis, bueno, estas son las figuras secretas, tenéis el azufre, el mercurio y la sal, ¿no? Que son, digamos, los 3 principios esenciales de la alquimia, ¿no? Es decir, que tienen muchas lecturas y tienen lecturas muy profundas, ¿no? Bueno, es decir, esto es hermetismo puro, y veis que un texto tan fundamental como es las figuras secretas de los Rosacruces, que sería el 4º manifiesto. Los manifiestos Rosacruces fueron la Fama, la Confessio, la Fama Fraternitatis, la Confessio, del siglo XVII, las bodas alquímicas en el siglo XVII también, que se fueron publicando, una en 1614, otra en 1615 y otra en 1616. Y en el siglo XVIII apareció un gran tratado de imágenes, que es esta obra, las figuras secretas de los Rosacruces, que si uno quiere conocer, digamos, el lenguaje rosicruciano en simbolismo, en símbolos y figuras, tiene esta obra que es una maravilla, ¿no? Pues ahí tendréis muchísimas referencias, la tabla esmeralda, en fin, muchísimas referencias a los misterios herméticos, ¿no? Bien, este es uno de los personajes de las personalidades que enriquecen, de la sabiduría que enriquece a ese cuerpo etérico de Cristian Rosacruz. El siguiente es Hiram Aviv. Entramos en la siguiente historia. Hiram Aviv, arquitecto del templo de Jerusalén, ¿no? Estamos en la época del rey Salomón, el libro de las crónicas, el libro de los reyes, ¿no? Sabéis que el reino de Israel, que nunca fue gran cosa, pero le han dado mucho bombo, pues, culturalmente sí que fue un gran referente, ¿no? Es decir, pero en su momento era un reino pequeñito. Lo que sucede es que estaba en una zona que, estaba en el lugar de paso de los grandes imperios. Que los egipcios subían para el norte, pasaban y arrasaban Palestina. Que los persas bajaban hacia África, arrasaban Palestina. Que los romanos iban para allá, arrasaban Palestina, ¿no? Es decir, ha sido un pueblo, o sea, una zona tremendamente castigada, pero porque está en un enclave que es tremendamente estratégico, ¿no? Bueno, pues allí la tradición israelí, la tradición hebrea, cuenta que hubo un reino muy importante, donde hubieron reyes muy sabios, y el rey sabio por antonomasia es Salomón. Pues bien, en el libro de los reyes y el libro de las crónicas cuenta cómo Salomón quiso construir un templo para Yahvé, para Dios, Yahvé, Jehová, ¿no? Y
como, y aquí empezaré un poco a dar los claves, como el pueblo hebreo, el pueblo judío, es un pueblo pastor, desciende de alguna manera, tiene un vínculo especial con Jehová, que Jehová es una divinidad, dijeron los maestros teósofos, ¿no? Una divinidad lunar. Entonces, los israelíes eran la descendencia de Abel Set, el pueblo que hacía el sacrificio agradable a Dios. Sabéis que en la leyenda del Génesis los dos hijos, teóricamente, bueno, que no son hijos, bueno, que toda esa leyenda se ha ido escribiendo, Caín y Abel, ¿no? Abel ofrecía a Jehová, le ofrecía las primicias de su rebaño, y ese sacrificio era agradable a Dios, ¿no? Es decir, y le daba su bendición. Y Caín, que era un artista que trabajaba el suelo, era un nunca me sale, están los nómadas y los sedentarios, ¿no? Es decir, los pueblos sedentarios, los pueblos que trabajan la tierra, la agricultura, ¿no? Ahí podemos ver un poco la historia de en el mito de Caín y Abel vemos un poco la historia de los pueblos, ¿no? Los pueblos pastores, los pueblos nómadas y los pueblos que construyeron las grandes civilizaciones, los templos, etcétera, etcétera, que eran pueblos sedentarios, ¿no? Caín es de alguna manera el sedentario por excelencia, ¿no? Porque él trabaja la agricultura y ofrecía las primicias de la tierra a Jehová, pero a Jehová no le gustaba el sacrificio, y Caín se levanta contra Abel, mata a Abel, ¿no? Y huye. Se cuenta que después, es decir, Jehová perdona a Caín. Si leéis el Génesis, le marca en la frente con un estigma, y Caín tuvo toda su descendencia, entre la cual se encuentran los grandes artistas, los grandes los que eran capaces, los artistas que eran capaces de tratar pues los metales, construir templos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso todos los masones se denominan cainitas. Un masón lleva el estigma de Caín, ¿no? Es decir, y es un cainita, y se llaman a sí mismos hijos de la vida. Porque Hiram Abiv cuenta el libro de las crónicas, o el libro de los reyes, no me acuerdo cuál de los dos, que Salomón, cuando llama a Hiram Abiv, un maestro de Sidón, de Asirio, cuando le llama y le llama para construir el templo, dice, llamó un hijo de la viuda, y deja la cosa ahí, y ustedes ahí tómenselo como la explicación que se ha dado es que Caín y la descendencia de Caín fueron llamados todos ellos hijos de la viuda, porque no descendían de Adán, sino que descendían no descendían, perdón, de Eva, sino que descendían de Lilith, Era la luna, ¿no? Sí, bueno, que era una descendencia distinta, ¿no? De Eva sí, no, a ver si me aclaro, de Eva sí, pero no eran hijos de Adán, y por tanto no era la descendencia de alguna manera que rendía culto a Yahvé, sino que descendían de otro espíritu, de otro Elohim, ¿no? Se llamaron todos ellos hijos de la viuda. Se dice que hijos de la viuda es todo descendiente de Caín, y entonces todo francmasón, todo constructor de templo es un hijo de la viuda, ¿no? Frente a la descendencia de Abel Set, ¿no? Que son los hijos de Jehová. Los hijos de Caín detentan el conocimiento de las artes, y los hijos de Set, de Jehová, eran los que de alguna manera detentaban la sabiduría. Por eso Salomón fue el rey sabio por antonomasia, ¿no? El título de esta historia es la leyenda del mar de bronce, porque cuando Salomón quiso construir el templo, le encarga a Hiram Abiv, y uno de los elementos fundamentales del templo de Salomón
ahora os lo explicaré, es el mar de bronce, que era un gran receptáculo, un gran cáliz, ¿no?, en la puerta del templo para abluciones y demás, ¿no? Es decir, y esto tenía que estar, o sea, se tenía que elaborar en bronce, ¿no? Bien, el rey Salomón quiso construir un templo a Dios, pero no conocía el arte, por tanto llamó a Hiram Aviv, maestro masón, hijo de la viuda. Quien construyó el templo pues era el gran experto en el arte de los metales. Bien, cuando estaba en proceso de construcción el templo, apareció este personaje que lo desbarató todo. La reina de Saba llega a la corte de Salomón, se enamora al principio de Salomón, y Salomón se enamora de ella, pero cuando ve el templo quiere conocer al arquitecto porque reconoce a un hijo de la viuda. Se dice que Balquis, la reina de Saba, también era una hija de la viuda. Hay una leyenda, un cuento muy bonito que se llama Solimán, el rey de los duendes y la reina de la mañana, de un autor que se llama Gerard de Nerval, francés, que recogió de un trovador en Estambul esta leyenda, ¿no? Y esta leyenda es un cuentecito en el que explica cómo Salomón quiso construir el templo, llamó a Hiram Aviv, cómo de pronto apareció la reina de Saba se enamora de Hiram Aviv. Primero de Salomón, pero luego cuando conoce a Hiram, se enamora después de Hiram. Y de pronto Salomón empieza a tener celos de su constructor y urde un plan para terminar con el constructor. Cuando Hiram Aviv fundió los metales para crear el mar de bronce, dos aprendices de masón, traidores, mezclaron unas gotas de agua con el fuego, provocando un inmenso incendio. Esto explica la leyenda. Esta es una leyenda que también dentro de algunos grados de la masonería se trabaja. De las llamas salió, se genera una gran explosión porque se mezcla al fuego, se mezcla el agua, y Hiram no es capaz de controlar estos dos elementos. El hijo de Caín, por excelencia, trabaja con el fuego, porque es el artista, ¿no? Es decir, y el hijo de Abel trabaja con el agua. Entonces, hay un libro muy interesante de Max Heindel que se llama Masonería, Catolicismo. Entonces te explica cómo, por qué en los templos católicos, ¿no? Es decir, en la entrada el creyente se pone agua y apaga ese fuego de la pasión, que es el que enciende el artista, ¿no? Es decir, pues el cristiano, el devoto de la sabiduría, ¿no? Es decir, apaga ese fuego antes de entrar en el templo, ¿no? En un templo consagrado a un dios lunar. De las llamas salió, de esa gran explosión se provocó un gran incendio, como decía, y de las llamas salió una voz que llama a Hiram y le dice que penetre en el fuego, que el fuego no le vaya a dañar. Hiram pudo así visitar el interior de la tierra, donde se encontraba Tubal-Caín, que es uno de los descendientes de Caín, y es el maestro que trabaja los metales, ¿no? Allí recibió un nuevo martillo y una nueva palabra escrita en una piedra blanca. Este texto que os leeré a continuación está sacado del libro Masonería y Catolicismo, en el cual ya el maestro Max Heindel, el maestro Rosacruz Max Heindel, explica cuál fue la revelación que recibió Hiram de Caín. Dice: tú, Hiram, estás destinado a morir sin ver realizadas tus esperanzas, pero a la viuda le nacerán muchos hijos que mantendrán viva tu memoria en el rodar de los siglos, y al final aparecerá uno mayor que tú. No despertarás hasta que el león de Judá te levante con el perezoso zarpazo de sus garras. Perdón, con el poderoso zarpazo de sus garras. Hoy recibiste el bautismo de fuego. Pero él te bautizará con agua y con espíritu. A ti y a todo hijo de la viuda que a él vaya. Será mayor que Salomón y edificará una nueva ciudad y un nuevo templo en donde adoren las naciones. Los hijos de Caín y los hijos de Set se encontrarán en paz en el mar de cristal. Esto es de alguna manera el mensaje que había recibido Hiram Aviv, que luego, cuando sale del mar de fuego,
sale intacto del mar de fuego, empieza ya la tradición del tercer grado masónico, que es el asesinato de Iramaviv. Esos tres aprendices persisten en su intento de conseguir la palabra sagrada, pero como no lo consiguen, acaban asesinando a Iramaviv con 3 toques de 3 sitios y tal, que ahora pues tampoco lo tengo muy presente y no os puedo explicar. Bien, en este mensaje que había recibido Iramaviv antes de la muerte, se le anunciaba la llegada del león de Judá, del Cristo, de la encarnación del Logo solar, ¿no? Y que él volvería a nacer y sería iniciado, y sería el primer iniciado por el Cristo. Bien, este primer iniciado cristiano nos cuenta los maestros Rosacruces, Steiner y Max Heindel, nos cuenta quién fue. Y habría sido Juan el Apóstol. Ver aquí, os he cogido esta imagen, no sé de quién es. A mí me pasa, porque últimamente en internet se encuentran muchas cosas, pero la gente las cuelga y no pone referencias. Pues está claro que es un autor barroco, ¿no? Es decir, pero ver el manto rojo y el manto azul a los pies de la cruz, ¿no? Esta sí que es María Magdalena, ¿no? Es decir, pero Juan y María, la madre de Jesús, ¿no? Es decir, pero tenéis también, como decía, ¿no? Los colores rojo y azul del que hablé el otro día, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la pintura, pero que nada. Discípulo amado de Jesús, Juan Apóstol, presenció el misterio del Gólgota, el Cristo en la cruz. Recibió las enseñanzas secretas directamente desde el corazón del Cristo, porque sabéis que en el Evangelio de Juan se dice que y se identifica, es decir, había un apóstol, un discípulo que apoyaba la oreja en el corazón de Jesús, ¿no? Entonces se dice que él recibía la revelación del Cristo directamente, ¿no? Y al final se dice, este discípulo es el que escribe este Evangelio, ¿no? Es decir, se identifica como el autor del Evangelio de Juan, que es el Evangelio místico y además la revelación del Apocalipsis. Fue quien el león de Judá levantó con el poderoso zarpazo de sus garras. Pero ¿quién era Juan? Y aquí es donde está la gracia, la sorpresa. ¿Quién era el apóstol Juan? Según Rudolf Steiner, fue el primer iniciado en los misterios de Cristo. Su nombre real era Lázaro. Muchas veces se habla de Lázaro Juan. Miembro de una aristocrática familia levita, sabéis que Lázaro, hermano de María Magdalena y Marta, ¿no? Es decir, los 3 hermanos gozaban de una vivían en Betania y gozaban de un gran prestigio social. Los 3 eran príncipes levitas. Lázaro, dice Steiner, no murió, sino que fue iniciado en los misterios del Cristo y habría sido una muerte mística. Tras la resurrección de la tumba, Lázaro recibía el alma de Juan el Bautista y pasó a adoptar el nombre místico de Juan. Vale. Esta tiene un poco simbólicamente la cosa funciona muy bien, porque Juan el Bautista es el que anuncia la llegada de, ¿no? Es decir, es la voz que clama en el desierto, ¿no? Es decir, y el masón lo que busca es la palabra, ¿no? Es decir, hay un poco Juan es el que busca la palabra perdida y Cristo el que la aporta, es el logos, es la palabra, Bueno, es decir, esto a nivel simbólico, es decir, funciona bastante bien, ¿no? Y Lázaro en realidad, bueno, esta cosa extraña de que había recibido el alma de Juan el Bautista, cuando uno lee la Pistisofía o los evangelios gnósticos no se extraña demasiado, porque el Cristo en los planos etéricos trabajaba con las almas. Dice, yo a Juan dice, a la personalidad de Juan, para la personalidad de Juan cogí el alma de Elías y el alma de Yahweh, que es uno de las conferencias que son uno de los temas de los que hablaré más adelante en el próximo trimestre. Yahweh es un personaje muy importante dentro de los misterios gnósticos, ¿no? Y es un personaje muy especial del cual el Cristo coge el alma junto con el alma de Elías para formar el alma de Juan.
Bien, pues luego el alma de Juan es la que recibe Lázaro en su iniciación. Por eso, a partir de la iniciación, deja de llamarse deja de llamarse Lázaro y pasa a llamarse Juan. Y la cuestión es que la resurrección de Lázaro está en el Evangelio de Juan, está en un momento anterior a la llamada de los discípulos, y se habla de él, ya veréis, ¿no? Es decir, se habla de él, si leéis el Evangelio de Juan, se habla de él con posterioridad a Lázaro. Yo estuve chequeando un poco todo esto y efectivamente funcionaba bastante bien. En los evangélicos gnósticos, además, Juan y María Magdalena tienen un protagonismo muy relevante. Son los discípulos que comprenden mejor el mensaje del Cristo, tanto Juan como María. Es decir, hay un evangelio de María Magdalena, pero es que además en la Pistis Sophia son los discípulos que se les ve como más informados, que hacen de alguna manera las preguntas más profundas, ¿no? Según Steiner eran hermanos Lázaro, Juan y María. Los dos habrían recibido una iniciación del Cristo, y María fue purificada por 7 daimones planetarios. Esto está sacado del Evangelio de Lucas, cuando, claro, que esto la Iglesia lo ha vendido como María, la gran, pecadora, ¿no? Es decir, es una gran pecadora María, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se habla en el Evangelio de Lucas, se habla de que tenía 7 daimones, 7 demonios, ¿no? Y le sacaban los 7 demonios y demás, ¿no? Y luego se la relaciona con la mujer aquella de la piedra, en fin, toda esta historia, ¿no? Es decir, pero lo cierto es que las auténticas iniciaciones helenísticas, y esto también lo veremos cuando hablemos del hermetismo, en aquella época el atravesar las 7 esferas planetarias era purificarse o sea, era purificar el alma de los 7 demonios planetarios, de las 7 pasiones inferiores, ¿no? Es decir, que leído con conocimiento, es decir, del helenismo, ¿no? Es decir, de lo que eran las iniciaciones antiguas, María no sale no como una gran pecadora, sino como una gran iniciada, una gran iniciada y purificada, que había alcanzado los niveles más elevados de purificación, ¿no? Pues bueno, estos dos grandes personajes, Lázaro, Juan y María, eran hermanos, ¿no? Y por eso aparecen en aquel cuadro, bueno, por eso no lo sé, pero en aquel cuadro aparecen ambos a los pies de la cruz junto con la madre, ¿no? En el Evangelio de Juan hay un personaje misterioso, y esto siguiendo ahí buscando, si queréis indagar un poco, ¿no? Que acompaña a Jesús al Sanedrín y que deja entrar y que le dejan entrar porque conoce al sumo sacerdote. Dice, es decir, había uno que conocía al sumo sacerdote. ¿Por qué conocía al sumo sacerdote? Porque era levita, porque era un miembro de un príncipe levita, un miembro de la casta más alta de judía, ¿no? Es decir, y este era Lázaro Juan. Es decir, este es el que pasa y acompaña al Cristo al Sanedrín, ¿no? Y que intercede además por él, y que deja entrar a Pedro también en el Sanedrín, que es cuando el Pedro niega 3 veces al Cristo, ¿no? Es decir, pero a Pedro dice, este le dejó entrar, porque había uno que le conocía, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas referencias que se puede construir un personaje misterioso dentro del Evangelio, en el Evangelio de Juan, ¿no? Y que luego, pues bueno, claro, ya en el Apocalipsis, en la revelación, ya aparece su plenitud, ¿no? Cuando a él se le revela el Logos, se le revela como en este cuadro del Durero, ¿no? Es decir, al principio del Apocalipsis, ¿no? El vidente de Patmos, ¿no? Es decir, la isla habitada, y se le aparece el hijo del hombre. Hay otros momentos donde se refiere a dicho personaje, que al final es reconocido como el discípulo amado que coloca la cabeza en el pecho del Señor. Juan Lázaro Juan. Este discípulo amado, que fue el primer iniciado de los misterios cristianos por Jesús el Cristo, sería Hiram Aviv, que habría vuelto a la vida en la personalidad de Lázaro y que habría sido iniciado por el propio Cristo. Lázaro Juan recoge la sangre y el agua del Cristo y es instruido en el secreto de la inmortalidad. Esta es otra encarnación precedente que
conforman de alguna manera la sabiduría, ese cuerpo etérico de Cristian Rosacruz. La siguiente encarnación de Hiram Aviv, Lázaro Juan, de este personaje, de Cristian Rosacruz, es el iniciado en los nuevos misterios, es humano. Es decir, ahora ya nos llega un personaje que ha sido fuertemente tocado por el Cristo, como primer iniciado cristiano. Y aquí ya sí vemos una cierta influencia teosófica, una cierta influencia oriental, porque nos aparece este personaje humano como la explicación que da Steiner de esta historia, de este personaje, es muy parecida a un yogi, un bodhisattva. Este personaje habría nacido, un joven de 14 años, habría nacido en el siglo XIII y recibió una misteriosa iniciación. Sobre esta conferencia es muy bueno, es muy interesante, porque Steiner dice: en un lugar de Europa que todavía no puede ser revelado, tuvo lugar el encuentro de una logia de 12 miembros a la cual se sumó un 13º. Este 13º es humano, es este niño, ¿no? Este niño joven. Esto es lo que explica Goethe, ¿no? Es decir, y dice, hubo una, o sea, que no, dice, no puede ser revelado. Por el momento no puede ser revelado. Pero si uno va rascando y va tirando, resulta que el propio Goethe, cuando le preguntaron ¿qué es aquella historia que explicabas en el poema de los misterios?, dice, eso tuvo lugar, dice Goethe, tuvo lugar en un lugar de Europa como la montaña de Montserrat. Steiner no nos reveló dónde tuvo lugar el encuentro de esa logia, que ahora explicaré en qué consistió esta misteriosa iniciación, pero bueno, es decir, el propio Goethe manifestaba que sus misterios él los imaginó en la montaña de Montserrat. Pero bueno, esto aquí tampoco. En el poema de Goethe, Los misterios, narra la historia de una orden de 12 sabios recluidos en un castillo en las montañas, en una montaña en particular, que ven cómo muere Humanus, el personaje central de la orden. ¿Quiénes eran estos 12 sabios? Dice Steiner, estos 12 sabios son los 7 sucesores de los rishis, dice, de alguna manera las personalidades que recogían toda la sabiduría de la época andante, ¿no? Del periodo andante. Otros 4 que reúnen la sabiduría de los 4 periodos posandantes, de los periodos posandantes que hemos hablado, que ya han tenido lugar, y el 12º poseía la ciencia espiritual de su tiempo en alto grado, es decir, de este momento, es decir, de la época anglo-germánica, de la época de los misterios rosacruces. De alguna manera sería pues el sabio que mejor conocedor de los misterios rosacruces. El 13º, Humanus, era un niño de 14 años, un ser muy especial. Era una individualidad, dice Steiner, que había sido encarnada en la época del misterio del Gólgota, y aquí ya nos da de alguna manera nos lanza el vínculo, ¿no? Con la personalidad de Lázaro Juan, que os he contado. Aislado del mundo, fue educado por los 12 sabios, tenía una constitución física muy delicada, así la educación de los sabios penetró hasta su cuerpo físico, el cuerpo de humanos. Mientras que las fuerzas espirituales aumentaban en el joven, las fuerzas físicas declinaban hasta que llegó un momento en el que dejó de tomar alimentos y entró en un estado de extrema debilidad. Aquí vemos un poco el proceso yógico y si os acordáis, bueno, ahora lo relaciono. Entonces se produjo un acontecimiento único en la historia. Al cabo de algunos días, el cuerpo del joven se volvió transparente, estaba como muerto. Los 12 sabios en círculo alrededor recitaban toda la sabiduría de todas las épocas en forma de mantras, ¿no? Y fueron de alguna manera trabajando ese cuerpo físico ya, ¿no? Es decir, fijaos que os hablé, ¿no? En la sesión pasada. Claro, para mí me interesaba mucho explicaros todo el tema de la construcción, cómo explicaba Steiner los misterios rosacruces y cómo la cuarta etapa de los misterios rosacruces era la elaboración de la piedra filosofal. No sé si os acordáis, para lo cual él proponía un ejercicio de respiración. Es decir, decía, bueno,
cuando él se inhala el oxígeno, pero no se deja ir el carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es ¿cómo se llama esto? La sustancia del diamante, ¿no? Es decir, con ese ejercicio, esa crilla de la respiración en la que se inhala el oxígeno, pero se retiene el carbono, una de las cosas que se va creando es un cuerpo etérico muy delicado, muy parecido, de forma muy parecida a lo que aquí explica Steiner, y que en realidad esto tiene una clara reminiscencia teosófica, una clara reminiscencia budista, ¿no? Porque esto es una explicación, un cuento que tiene elementos budistas claros, ¿no? Es decir, porque lo que está haciendo este niño es construir su cuerpo diamantino, su cuerpo etérico inmortal, ¿no? Es decir, un cuerpo etérico que no lo va a destruir la muerte. Y efectivamente, la siguiente encarnación, dice Steiner, Humanus volvió a nacer muy rápidamente, es decir, un poco como hacen los lamas, ¿no? Es decir, no, en el siglo IV no, en el siglo XIV. Aquí me falta una X delante. Y nació como Cristian Rosacruz. La juventud y con esto ya más o menos voy acabando un poco las historias, os explico un poco muy brevemente, ya probablemente lo conoceréis, ¿no? De todos estos tratados Rosacruces. Se explica también la historia del personaje. Su juventud se narra en la Fama Fraternitatis. De muy joven se embarca hacia Tierra Santa, pero no llega, pues se desvía hacia Damasco, Damcar, una villa misteriosa en el norte de África, y Fez, donde es acogido por los sabios de Oriente. Tras su es decir, él recoge toda la sabiduría de Oriente y vuelve a Europa por España, y intenta en España presentar la sabiduría que ha conocido en Oriente, pero ya la sabiduría de Cristian Rosacruz es rechazada por los eruditos de Europa, y Cristian Rosacruz se retira y funda una discreta comunidad de sabios con un templo al que llama la Morada del Espíritu Santo. Y este es uno de los templos, o sea, este templo es el que recrearán los maestros Rosacruces con los templos que construyeron: el templo de Renova, el templo de Oceanside, el templo de California, el templo el Goetheanum, etc. Que solo unos pocos pueden ver, pese a estar ante todo el mundo. Claro, se explicó, la Fama Fraternitatis cuenta que la fraternidad está a la vista de todo el mundo, pero no todo el mundo la puede ver. Claro, aquí ya volvemos a tener de nuevo un poco a relacionarlo con esta historia misteriosa que explicaba Humanus, que explicaba Steiner sobre Humanus, porque en realidad ese templo es un templo de naturaleza etérica. Veréis imágenes de la antroposofía en las cuales sabéis que el templo de madera que creó Steiner de 2 cúpulas se quemó, fue purificado por el fuego, se puede decir, ¿no? Es decir, y actualmente ellos trabajan con ese mismo templo, trabajan pero con su forma etérica. Una forma etérica, claro, es decir, un templo blanco, bueno, ya lo podéis ver, hay imágenes en las que se ve un puente y todas las almas que se dirigen hacia ese templo blanco, ¿no? Es decir, un espacio en las regiones del mundo, o sea, en las regiones del mundo etérico. Bien, de avanzada edad, Cristian Rosacruz tiene una revelación. Un ser inmenso se aparece a sus espaldas, como se le había aparecido al vidente del Apocalipsis, al igual que también se le aparece a Hermes en el Poimandres, ¿no? Y le entrega una invitación para asistir a unas bodas reales en la colina de donde se encuentran 3 templos. En los 3 templos, Cristian Rosacruz participa en una experiencia alquímica. Su cuerpo es pesado, con 7 pesas, y es admitido en la Orden de los Caballeros de la Piedra Filosofal, tras conocer a 3 parejas reales que serán decapitadas y sus restos conducidos a la Torre de Olimpo. Bueno, esto es un poco toda la leyenda que he puesto aquí, toda un poco agotada, ¿no? Es decir, es un poco toda la aventura, digamos, de las bodas alquímicas, ¿no? Es decir, Cristian Rosacruz y el grupo de elegidos, de miembros de la orden esta de Caballeros de la Piedra Filosofal, son conducidos, ven primero a 2 reyes,
los reyes, las 3 parejas reales son decapitadas, son llevadas a la Torre de Olimpo, una torre de 7 estancias, ¿no?, donde los elegidos tienen que elaborar la piedra filosofal que devolverá la vida a las parejas reales. Tras finalizar con éxito los trabajos alquímicos, Cristián Rosacruz permanece todavía un tiempo en el Templo de las Bodas. Steiner dice que murió muy viejo, a diferencia de Humanus, que esto no os lo dije, pero bueno, Humanus muere a los 14 años después de haber tenido esa experiencia tan potente a nivel etérico. Elaboró con mucho esmero su misteriosa tumba, donde fue colocado su cuerpo transfigurado, y su cuerpo incorrupto, el cuerpo etérico de Cristián Rosacruz. Su tumba se encontraba en algún lugar de la morada del Espíritu Santo. Esta es una de las láminas de las figuras secretas de los Rosacruces, donde veis también todo el contenido hermético, ¿no?, es decir, todo el simbolismo alquímico. Además, en el vientre de este personaje, ¿no?, es decir, de esta Eva celeste y terrestre, encarnación o representación de la sabiduría. Y bueno, y aquí acabo. Este templo funerario de Cristián Rosacruz, este templo tumba, es el espacio, de alguna manera, donde se encuentra este cuerpo etérico de Cristián Rosacruz. Os recomiendo la lectura de la Fama Fraternitatis, donde encontraréis las referencias a esta región, a esta construcción etérica donde se encontraba el cuerpo incorrupto, ¿no? Es decir, y decía CRC, con este compendio del universo yo he construido, me he hecho un templo tumba, ¿no? Los hermanos encontraron el templo tumba, que era un compendio del universo. En el centro había un altar donde estaba enterrado el cuerpo intacto y bello de Cristián Rosacruz, de CRC, que resplandecía como un sol, el cuerpo etérico de Cristián Rosacruz. En las manos tenía un libro que terminaba, y esta es el mantra, la divisa de este movimiento espiritual. Sabéis que todo bodhisattva, todo Buda tiene su mantra, ¿no?, es decir, ex deo nastimur in Jesum morimur per spiritum sanctum revivistamus. Bueno, pues aquí se acaba la aventura rosicruciana, con la elaboración de este arquetipo esencial para poder de alguna manera, o sea, culmina toda la gran obra de los Rosacruces modernos, y como veis, enriquecida, ¿no?, es decir, con todos esos personajes que fueron de alguna manera dotando de sabiduría al cuerpo etérico que se encuentra en algún lugar del cosmos, y al que muchas personalidades conectan a través de sus rituales y demás, y que bueno, que ha inspirado a muchos seres humanos, muchos buscadores y gente que ha hecho grandes aportaciones a la historia de la humanidad, de hecho. Y bueno, y aquí se acaba esta historia. Gracias. Sí, hay una cosa solamente que va a decir de que aquí lo que están explicando sobre todo es lo que ocurre en el etérico, pero que pasa lo mismo o sea, si nosotros conocemos cómo funciona el pensamiento, que ya lo hemos ido también pues gracias a libros de texto que tenemos de básicos de filosofía, es muy interesante cómo se van formando esos pensamientos, crean forma, y entonces pues depende de la cantidad de energía que se va poniendo, va teniendo cada vez más, lo que decías, ¿no? No se deteriora y cada vez es más fuerte. Entonces esto ocurre, pues por ejemplo, pues en cada uno de las escuelas de misterios que también hacen, ¿no? O sea que esta es una que está muy bien, porque está totalmente vinculada al tema de la sanación, como comentabas, y que entonces a través de ello han seguido haciendo también a nivel moderno en cada uno de las diferentes, podemos decir, ramificaciones que se han hecho por el mundo. Y lo mismo que ocurre, por ejemplo, pues por decir algo, con la escuela arcana, cuando hacen los triángulos y las meditaciones, o en cada uno de los que se hace, por ejemplo, pues en los mantras a nivel, o los ashrams
que tienen pues a nivel de la parte de la India o a nivel de los mantras en la parte budista o en cada uno de los sitios. Está muy bien porque es una de las maneras también de empezar a acercarnos a lo que se puede hacer, ¿no? Estas conferencias de Neuchâtel las dio Steiner en una logia. A mí me gusta recuperar la palabra logia para las ramas, ¿no? Es decir, a la logia Cristian Rosacruz de Neuchâtel. Precisamente fue invitado por los suizos y en una logia teosófica, ¿no? de Neuchâtel, él dio las conferencias estas sobre humanos, ¿no? Es decir, sobre la personalidad de Cristian Rosacruz. O sea que se fueron dadas en el contexto teosófico completamente. Claro, es que es teosofía. O sea, quiero decir, la teosofía es sabiduría divina y viene de todos los sitios. Y el tema de lo de las ramas y las logias, dicen que de toda la época que hubo la guerra en España y después la época de la dictadura, pues aunque en Sudamérica pues se llamaba logia, pues aquí fueron ramas. Lo que ocurre es que ya llevamos 50 años diciendo ramas y entonces pues se ha quedado con rama, ¿no? Pero que bueno, que se entiende perfectamente que rama y logia pues es lo mismo, es para diferenciarlo un poco del tema masonería, que no es, porque no hay diferencia, o sea, a nivel de no hay diferencia, pero me refiero que de cara a lo que había antes, pues por eso esta es la única cosa. Pues nos quedamos con muchas ganas de oír lo que vas a hacer en Madrid, que de suerte que se va a grabar también para los que no puedan ir, y muchísimas gracias, ¿vale? Joan, pots posar l'última diapo?